El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua estas tinajas». Y las llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», agregó Jesús, «y lleven al encargado del banquete». Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino y, como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento». Este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Tomamos asiento. Bueno, muy queridos hermanos, un nuevo domingo nos ofrece Dios. Y digo esto porque el domingo realmente es un día cargado de gracia y bendición en sí mismo. El domingo, como ustedes bien saben, el primer día de la semana, porque en realidad es el domingo el primer día de la semana, no el lunes, ¿no? Aunque estamos acostumbrados por tradición a decir fin de semana cuando se avecina el sábado y el domingo, fin de semana largo cuando después tal vez el lunes sea feriado o el viernes. Sin embargo, en nuestra vida cristiana, en nuestra tradición cristiana, el domingo es el primer día de la semana, que tiene inclusive un nombre propio, distinto al de los demás días. Si ustedes lo habrán escuchado muchas veces, cada día tiene un nombre referido a los distintos planetas que forman nuestro sistema solar, ¿no es cierto? Inclusive la luna, lunes, viene de luna, ¿no? Martes, jueves, Júpiter, etcétera, etcétera. Sin embargo, el domingo no tiene nada que ver con ese nombre, con los nombres astronómicos, si quieren, sino que es un nombre que se fue adquiriendo en la tradición cristiana con el paso de los siglos y que representa fundamentalmente el día del Señor, porque eso dice, o eso significa, domingo, día domine en latín, día del Señor. ¿Y por qué? Porque según las Escrituras, el día en que resucitó Jesús, como nos dicen los evangelios, fue al amanecer del primer día de la semana, cuando las mujeres, muy de madrugada, fueron al sepulcro y se dieron cuenta que la roca o la piedra que tapaba el sepulcro estaba corrida y el sepulcro estaba vacío. Y Jesús, que luego se manifiesta resucitado: «Aquí estoy, no teman. Vayan y díganle a mis hermanos que me verán después en Galilea. Allí nos vamos a volver a reunir». Porque realmente fue el día en que Cristo ha vencido a la muerte, ha vencido el mal. Entonces, es un día cargado de espiritualidad, de significado. Por eso, para el judío, el domingo, el día de fiesta, el día sagrado era el sábado, porque según sus tradiciones, el 7º día de la semana, después que Dios utilizó 6 días, como dice el Génesis, para crear, descansó el último día. Y el último día era el sábado. Los judíos celebran el sábado como un día sagrado.
porque los mandamientos inclusive originalmente así lo pedían. Santificarás la fiesta, dice un mandamiento, y santificar la fiesta significa eso, un día de descanso, un día para el Señor, un día para la meditación, un día para el encuentro, un día para la familia, para volver a los orígenes, a lo genuino. Eso era para el judío el séptimo día. Para nosotros, el Señor dio un paso más con su resurrección porque eligió el primer día, el que no tenía nombre, sino primer día, y que después entonces con el tiempo adquirió el nombre que hoy nosotros le decimos, le hemos puesto, domingo. Por eso el cristiano es un dominguero. ¿Qué significa que es un dominguero? Que celebra el domingo. Y muy a pesar de esta realidad social que ya lleva obviamente su proceso en cuanto a lo económico, y el día domingo ya no es un día de descanso, las realidades laborales se han un poco, digamos, trascendido a eso, no se han quedado en el día de la familia. Sin embargo, los que podemos, los que queremos estar en familia y tenemos la gracia de aprovechar el domingo como tal, queremos realmente vivirlo, y vivirlo desde su origen, vivirlo desde su esencia. Por eso digo que ya estar juntos el domingo como día de precepto, como día de encuentro en el templo celebrando la misa, es la forma más elocuente y más precisa de dar gloria a Dios y de reconocer que los hijos que somos nosotros nos reunimos alrededor de la mesa del Padre, que nos sirve la mesa, nos convoca y nos sirve la mesa y nos alimenta con su palabra y con el cuerpo y la sangre de su Hijo, para que juntos realmente podamos hacer de esta fiesta una fiesta completa, una fiesta que se transforma en un banquete de amor, en un banquete de alegría, en un banquete de acción de gracias. ¿Por qué? Porque además le damos gracias a Dios. Por eso la misa también le decimos Eucaristía. ¿Qué significa eso? Damos gracias. ¿Y de qué damos gracias? De todo, porque tenemos todo que agradecer. Realmente es justo y necesario darte gracias, Señor, diremos después. Pero esencialmente damos gracias porque Jesús resucitó, porque Jesús en un domingo, el primero de la historia, el día sagrado de la historia, venció la muerte y venció el mal por nosotros y para nosotros. Entonces lo que estamos haciendo aquí es celebrar eso. No venimos solamente a misa a traerle al Señor peticiones. Por supuesto que le traemos peticiones también, claro. Venimos a pedirle, venimos a ofrecerle, venimos a recordar y a pedir tal vez por un ser querido difunto. Y está bueno, tiene que ser así, pero no es lo único. Hay algo que está por sobre todo eso, y que es encontrarnos de una manera especial, profunda, con nuestra esencia. Cristo resucitó, santificó este día y todo por nosotros. Y si santificó el día, es porque nos santificó a nosotros primero. Porque dio la vida por vos para que vos tengas vida. Porque te purificó, te renovó. Y esa experiencia personal que la vivimos en el bautismo hace de nosotros auténticos resucitados por Jesucristo. Y entonces este día es el día del Señor. Y es el día de los hijos de Dios. Hoy nos reconocemos familia, hoy nos reconocemos hermanos, nos miramos como hermanos, hermanos hijos de un mismo Padre. Hoy juntos damos gracias a Dios y cantamos sus alabanzas, como lo hemos hecho recién en el Gloria y demás, porque es justo y necesario alegrarnos en el Señor. Es el día de la alegría, esa alegría que no pasará, esa alegría que significa tengo vida eterna. Es el día donde podemos, al centrarnos en la misa y al entregarnos en cuerpo y alma al Señor, abriendo nuestro corazón y nuestros oídos y escuchando su palabra, podemos sentir consuelo. En lo personal, les digo la verdad, como un testimonio simplemente, puedo tener muchos momentos de angustia, puedo tener momentos humanos de pesar, de tristeza, difíciles, a veces el cansancio, la incertidumbre, el no saber cómo responder a estas realidades que nos tocan vivir, el no saber a veces cómo acompañar o cómo responder a un hermano o una hermana que viene con dolores profundos y lo único que uno a veces puede hacer es simplemente escuchar y llorar en el corazón con el otro
que llora en su vida. Pero subir al altar para mí en lo personal es como un cambio. Es como empezar a respirar un aire fresco a pesar de que afuera haga más de 30 grados. Ese aire fresco de sentir que aquí el Señor me consuela. Y aquí estoy celebrando y alimentando mi vida con una fuerza que no es mía, que no es nuestra, sino es la que nos viene de Él. Me llegó en una ocasión, una hermana me la regaló, una estampa que tengo acá. Una estampa que muestra a un Jesús para mí poco visto, que es el rostro de Él estirando la mano. Y me tocó tanto el corazón la primera vez que la vi, que la puse acá y la dejo acá. Porque celebro la misa y lo miro con frecuencia y miro que me extiende la mano y que me está diciendo permanentemente: estoy con vos y vos estás conmigo, agarrá mi mano. Y me da un consuelo y un gozo y una paz tan grande, y la tengo acá. Y de acá no se va. Porque realmente considero que es un signo, un vínculo, que yo les invito a que ustedes también lo tengan, a este vínculo. Este vínculo de saber que el Señor te está estirando la mano y te está diciendo: te amo. Agarrá mi mano, no estás solo, no estás sola. Fuerte, agárrame, que no te vas a hundir, porque yo estoy a tu lado, yo te garantizo la vida y la vida en abundancia. Yo soy tu consuelo, vení a mí, no te sueltes de mi mano, que para eso me hice como vos, para eso he venido a la tierra, para eso camino a tu lado, vine para quedarme. Yo te entiendo porque me hice humano, entiendo tu sufrimiento humano porque yo soy humano, nos dice Jesús. Y nos habla así, y nos invita a ese desafío de crecer en esa fe, porque todo es cuestión de fe. Cuando Él te estira la mano y te pide que le agarres la mano, te estás pidiendo que estires tu mano, pero tu corazón creyente. Señor, te doy mi corazón creyente. Como cuando le pasó a Pedro, que porque perdió la fe e iba caminando en el agua, empezó a hundirse. Y el Señor lo agarró de la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dudamos mucho nosotros, y cuando dudamos ahí nos sentimos que nos hundimos. Y empezamos a veces a dar manotazos de ahogado. Pero el Señor va a estar siempre a tu lado, extendiendo su mano, porque te ama, porque es fiel, porque es de ley. El Señor es de ley. Y cuando decimos que es de ley, es de la ley suprema, la ley única, que no pasará y que es el amor. Y entonces entramos en este tiempo ordinario. Vamos hoy por el segundo domingo, que comenzó el otro día, en el día del bautismo del Señor. Y este domingo ya nos empieza a presentar en el tiempo ordinario a este Jesús que ya está puesto en marcha. Jesús que ya vino a anunciar la palabra, a revelar el amor del Padre. Este es Jesús. Jesús anuncia su palabra. Y bueno, y en este domingo vamos entrando ya en esa dinámica de discípulos, porque el tiempo ordinario es un tiempo que nos invita a ser discípulos, a escuchar, a estar con Él. Señor, te sigo, te escucho, necesito aprender, tengo sed de tu palabra, porque tu palabra es de vida eterna. Nos encontramos entonces con la primera lectura hoy de Isaías, que es un canto de esperanza. El libro de Isaías del profeta se divide en 3. Esta es la parte tercera, que está atribuida a un grupo profético, discípulos del profeta Isaías, que es posiblemente que ya habría muerto para esa época, pero que bueno, que como suele suceder en otros libros de la Biblia, ponen el nombre del profeta a sus escritos para darle autoridad. Y entonces, en un momento en que el pueblo de Israel está sometido a la esclavitud, el profeta siente la inspiración de cantar al pueblo un canto de esperanza, donde es el Señor quien les promete que va a obrar, que no se va a callar, que no va a descansar, que Él va a irrumpir su justicia y que va a rescatar a sus hijos dispersos, y Él les va a dar la salvación, una salvación que va a brillar como una antorcha encendida en medio de ellos. Una salvación que les trae la respuesta, la solución. Porque si bien están esclavizados y están sufriendo lo que sufren por infidelidad y tienen de alguna manera bien merecida este castigo,
El Señor no quiere castigo. El Señor se arrepiente siempre de sus amenazas, dice la palabra, y viene al encuentro de sus hijos. Por eso le promete eso. Ya no te llamarán más abandonada, ni a tu tierra devastada. Te llamarán mi deleite, y a tu tierra desposada. Porque el Señor pone en ti su deleite, y lo tendrás a Él como un esposo fiel, que está enamorado, ¿no? Un canto de alegría, un canto de esperanza. Este canto de esperanza que después nosotros en el Salmo volvemos a afirmar cuando el salmista nos invita a anunciar las maravillas que el Señor hizo, ya no solo por un pueblo, el pueblo de Israel, sino por todos los pueblos de la tierra. Es un salmo profético, obviamente, que ya está hablando en la distancia temporal de Jesucristo. Porque es Jesucristo que con su resurrección ha de salvar, ha de llevar la salvación y la vida nueva y la luz divina a todos los pueblos de la tierra, ¿no? Y nos invita a cantar, nos invita a alabar al Señor con un canto nuevo, día tras día, a anunciar su misericordia, a recordar sus proezas, a no olvidarnos de lo que hizo y de lo que hace por nosotros. En la segunda lectura, tomada de la primera carta de Pablo a los Corintios, vemos en este capítulo 12, la carta a los Corintios, la primera, de alguna manera es una carta donde Pablo trabaja una teología sobre el Espíritu Santo. Él tiene bien claro que toda la obra que Dios está haciendo en los cristianos que iban naciendo, en las comunidades que iban creciendo en esos primeros tiempos, era obra del Espíritu de Jesucristo. Cristo resucitó y se quedó en nosotros en espíritu y en verdad, el Espíritu del Padre. Cuando Jesús promete antes de su pasión que Él va a morir y resucitar y va a ascender, pero no te va a dejar solo, sino va a enviar el Paráclito, lo que está diciendo es que vendremos a ustedes con mi Padre en el Espíritu, es decir, en el amor. Y ya no seremos dos, sino una sola realidad. Bueno, ese Espíritu que nosotros recibimos el día del bautismo como un sello imborrable que el Padre puso en nuestra alma, ese mismo Espíritu que después se renovó el día de nuestra confirmación, está en nosotros. Tomar conciencia de que estamos ungidos es importantísimo, porque ahí está nuestra verdad. Eso es lo que nos hace santos y esa realidad es la que nos hace eternos, la que nos diviniza, no el hombre carnal, no el hombre viejo. Ese hombre viejo que todos tenemos, porque lamentablemente hay de eso en nosotros. El hombre viejo es el que está programado según el mundo y eso lamentablemente, hermanos, es inevitable. Porque desde el momento en que nos engendraron, de que papá y mamá se unieron y nos engendraron, ya ahí que empezamos a tener vida, ya ahí también hemos empezado a recibir una carga hereditaria que venía de ellos y de sus ancestros, nuestros antepasados, que condicionan nuestra realidad humana. Y vivir en el mundo, sin ser del mundo, porque de eso se trata nuestra conciencia cristiana, hace que sepamos que estamos condicionados por el mundo. Hay una programación terrenal, la que opera en nosotros cuando hablamos de hombre viejo. Ese hombre terrenal que es el que sufre, que es el que tiene inclinaciones desordenadas, que es el que peca si quieren. Y eso es inevitable, porque no existe el hombre perfecto, solo hubo un hombre perfecto. Que era perfecto porque nos tenía que venir a perfeccionar, que no tenía pecado porque nos tenía que venir a sanar del pecado, Jesucristo, pero era humano como nosotros, también tenía cansancio, también tenía sus fastidios, también tenía sus enojos, también tenía sus angustias. Jesús sufrió, por eso está humanizado y te entiende, y eso es importante no olvidar. Entonces no nos hagamos tanto problema por esa parte donde inclusive aparecen las angustias, los momentos difíciles, los cansancios, donde nos sentimos a veces superados, donde nos salta la ira en alguna ocasión, porque lamentablemente o naturalmente, si quieren, es lógico que suceda. Y hasta diría yo, por supuesto todo en su justa medida, no es malo que suceda.
A veces hay hermanos que se me acercan y en la confesión y me dicen, realmente esta semana me enojé. Y es lógico que te hayas enojado. Estoy lamentablemente con una situación, no aguanto a la gente por tal motivo. Es lógico que te suceda. Porque si no serías un extraterrestre. En la realidad que se vive, en los tiempos que corren, en las realidades que tenemos que enfrentar, que no nos afecte, que no nos indigne, que no nos canse. Y miren, tendríamos que ser, no sé, cualquier cosa menos humanos. Pero somos humanos. Y esa humanidad tiene su forma. Porque también depende, como les digo, de una programación. Hermanos, no podemos vivir, no pretendamos vivir en una burbuja, porque tampoco sería nuestra misión, estaríamos haciendo las cosas mal. Si yo me encierro y hago mi vida y me olvido de todos, estamos haciendo las cosas mal. Que sí que hay que preservarse y que hay que tener momentos de intimidad y escaparse un poco del ruido y demás para estar con uno mismo, para estar con los afectos, para estar con Dios, no hay duda. No dejen nunca de hacerlo. Pero no se preocupen si cuando tenemos que salir a la vida, al mundo, y encontrarnos con esta realidad donde hay pura intolerancia, nos sentimos a veces así, un poco conmovidos, cada uno póngale el nombre que quiera, y es normal. Mi viejo, es normal, no es pecado. Más bien que no vas a agarrar del cogote a nadie, más bien que no es cuestión de hacer lo que suelen hacer muchos, querer pelearte por cualquier cosa y tomar... No, más bien que no es eso. Porque tenemos una gracia que nos invita a poner ciertos límites a la ira, pero que a veces surja la ira. Y sí, Jesús tuvo ira también. ¿O no sacó a latigazos a los vendedores del templo? Porque estaba indignado de que hacían de la casa de su padre una casa de comercio. Es decir, miremos a Jesús como hombre, miremos al Dios encarnado, porque nosotros estamos encarnados y solamente en esa realidad encarnada vamos a sentirnos comprendidos y acompañados y nos vamos a entender también nosotros. Porque Dios nos amó tanto que hasta tuvo en cuenta eso, hacerse igualito a nosotros. ¿Pero a qué viene todo esto? Viene justamente a lo que dice Pablo, que todo lo bueno que tenemos, que es mucho más que esto otro, es producto del Espíritu Santo, ¿no? Es el Espíritu que hemos recibido y que hace en nosotros maravillas. Por eso tenemos que ser más espirituales. ¿Qué quiero decir? Darle más lugar al Espíritu Santo. ¿Y cómo se hace eso? Y bueno, es estando con Dios. El Espíritu se manifiesta en el silencio, el Espíritu se manifiesta en la oración, el Espíritu se manifiesta en la alabanza, el Espíritu se manifiesta ahora. Ahora estamos en una situación meramente espiritual, pura y exclusivamente espiritual, porque ustedes están sentados ahí escuchándome en un estado de oración en la casa de Dios, celebrando lo más importante que tenemos, que es la Eucaristía. Esto es un estado puramente espiritual, donde el Espíritu Santo está en nosotros surgiendo y nos va a hacer vivir cosas maravillosas, como ahora escuchar su palabra y después recibir a Cristo. Entonces demos gracias a Dios. Y dice más adelante Pablo que ese Espíritu ha dado a cada uno de nosotros dones, gracias, carismas especiales. Hay 3 virtudes básicas que todos tenemos, que son las que se imprimen en nosotros por el bautismo, que son las llamadas las virtudes teologales: la fe, la esperanza y el amor. Pero también, después, el Señor nos ha querido dar otro tipo de virtudes, dones y gracias que son para que juntos podamos enriquecernos mutuamente. Y el Señor dice: el mismo y único Espíritu distribuye sus dones a cada uno como Él quiere, para el bien de todos. Y pone algunos ejemplos, ¿no? Pone algunos ejemplos, que se ve que en esa comunidad se daban mucho, porque era una comunidad obviamente muy de vivir en las cosas de Dios, con sus luces, sombras y falencias, pero eran gente de la alabanza, y había entre ellos manifestaciones. Fíjense lo que dice: el Espíritu da a uno la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar. El mismo Espíritu nos da a todos la fe.
A este le da el don de sanar, siempre es el mismo Espíritu. El don de hacer milagros, el don de profecías, el don de juzgar sobre el valor de los bienes, el don de lenguas, el don de interpretarlas, en fin, todos tenemos dones y carismas. ¿Vieron cuando el Señor cuenta esa parábola de los talentos, ¿no? Y muestra a quien los pone a trabajar y crecen, y aquel que por cobardía o comodidad los entierra, y como este último lo reprime o lo reprende, ¿no? Bueno, nosotros tenemos dones, carismas y talentos, muchos más tal vez de los que imaginamos. Es cuestión de orar y pedirle al Señor que nos lo muestre. Algunos tal vez los conozcamos, sí, otros todavía tal vez no. Porque cuando ponemos en marcha nuestros talentos, aquello que Dios nos confió, somos felices. Y no hay mejor terapia que poner adelante el talento que te dio Dios. Si te gusta cantar, cantá. Y aprende a cantar mejor si se puede, porque te hace bien. Si te gusta o te sentís llamado a determinada actitud o actividad, hacela. No te coartes los dones que Dios te dio, sobre todo cuando los ponemos al servicio de los otros. Deja que fluyan, porque eso es sanador, eso es más que una terapia, es mucho más, porque está saliendo la verdad. Generalmente, hermanos, de nosotros nos suele pasar que sale lo negativo, sale la tristeza, la melancolía, la angustia, la impotencia, los miedos, todo lo que el mundo nos transmite, la inseguridad. Está eso ahí, ¿no? A veces uno se levanta y ya empieza la cabeza. Está bien, para un poquito. Díganle eso, para un poquito, porque también está esto otro. Y andá y emplea tu don, como puedas, como puedas. A veces estamos en deuda con nosotros mismos porque ciertos dones los hemos ahí como puesto en el freezer, lamentablemente. Y hay que sacarlos, sacalo, fíjate, sacalo. Y no tengas miedo, no tengas vergüenza, lo que sea. Siempre es bueno y es para el bien de todos, sobre todo cuando nos enriquecemos con eso. Qué lindo es cuando uno está en una fiesta, en un encuentro de amigos, y alguien sabe tocar la guitarra y se pone a cantar y todos se enganchan a cantar, a pasar un buen momento y a compartir. Qué bien nos hace, nos saca de lo mediocre, de lo trivial, porque a veces nuestras reuniones son para tirarnos pálidas, para hablar de amargura, para hablar de lo negativo que se vive. Y cuando es un momento de relax, es un momento de encuentro, aún con la misma familia, más allá de juntarte con amigos, con tu misma familia, busca cosas que nos ayuden realmente a salir de lo turbio, que nos entretengan, aquello que a veces se perdió por la rutina misma. Y todo eso es producto del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es amor y el Espíritu de amor nos quiere felices. Nunca alguien que te ama va a desear que estés triste, que estés mal. Va a hacer lo posible para que estés bien o salgas del pozo en que estás. ¿Cuánto más Dios entonces? Y vamos al Evangelio. No me quiero extender, pero la verdad que da para tanto. Pero bueno, voy a tratar de ser sintético porque el Evangelio de hoy da para mucho, mucho, mucho. Primero porque es de Juan, y Juan es un teólogo muy profundo. Y a la altura en que Juan escribió el Evangelio, cuando ya habían pasado tantos años de la resurrección, obviamente hace una elaboración muy, muy teológica, donde lo que menos hace es narrar un hecho histórico. Si bien lo arma como un hecho histórico, atrás de eso hay un montón de signos y símbolos que representan mucho más de lo que escuchamos. Nosotros nos hemos quedado con las bodas de Caná y hemos visto ahí Jesús que hace un milagro en una fiesta de bodas y María que interviene. Ya está. ¿Y en qué nos quedamos? Que no está mal. Y en que gracias a María los novios no pasaron vergüenza, Jesús se manifestó y después, traído a nuestra vida, decimos que María intercede para que nuestra vida no esté aguada, sino tenga el vino de la alegría, el vino de la felicidad. Hasta ahí vamos bien. Esa sería la interpretación básica. Pero esta tal boda de Caná, obviamente no existió como tal, por muchos motivos. Yo no quisiera extenderme ni hacer una exégesis, pero
es rica. Primero que nunca para los judíos iba a pasar semejante cosa. ¿Por qué? Porque las bodas estaban muy bien organizadas. Segundo, porque el novio no era el encargado de armar el banquete, sino que el encargado del banquete y sus mozos, hoy sería el maid, ¿no?, en las fiestas importantes, aquí se le llama el maestresala, ¿no?, era el tipo que tenía que ejecutar todo a la perfección. Nunca iba a caer en un error de que la boda se quedara sin vino, porque eso además iba a dejar mal parado al novio. Entonces las cosas siempre estaban bien distribuidas. Segundo, los invitados no se metían. Acá fíjense que inclusive cuando se habla de la madre, en ningún momento escuchamos el nombre de María, la madre. Lo que está significando que va mucho más allá de la Virgen, que ciertamente es intercesora, se la presenta como intercesión, pero va mucho más allá. Jesús, que está invitado con sus discípulos, dice que María, o la madre, cuando ve que no tienen vino, le dice: hijo, no tienen vino. ¿Y Jesús qué responde? ¿Y yo qué tengo que ver? Soy un invitado más. Yo no le puedo solucionar este problema. No puedo ir al chino a comprar unas botellas de vino. O sea, no existía. Es así. Entonces, el tema es otro. Sin embargo, Jesús, que dice claramente: mi hora no ha llegado todavía. Para Juan, el evangelista, la hora de Jesús es la hora de la muerte y la resurrección. Es decir, es la hora de traer a la humanidad la redención absoluta y final. Esa es la hora. Cuando habla de milagros, fíjense que no aparece la palabra milagro. Juan habla mucho de signos que significan algo mucho más profundo de lo que realmente muestran. Las tinajas. Dice que hay 6 tinajas. 6 tinajas es el número imperfecto, porque para el judío son 7 el número de la perfección. Número 6, lo que está diciendo es que las tinajas, que además tenían agua, estaban reservadas para los ritos de purificación. ¿Qué significan los ritos de purificación? Lo que hacían los esclavos. Nunca se le hubiera ocurrido a nadie agarrar tinajas donde se le lavaba los pies a la gente para meter vino. Representan básicamente la antigua alianza, porque el agua lava lo externo, pero el vino, que va a aparecer después por intermedio de Jesucristo, es el que penetra en lo profundo y el que trae efectos de alegría, efectos de vida nueva. Y fíjense, cuando Jesús le dice a los servidores: traigan, llénenlas hasta arriba, después le dice: saquen de acá el contenido. Es en ese momento donde el agua que supuestamente estaba en las tinajas es volcada en los lugares o en los recipientes donde se lo llevaba a la mesa. Ahí hay vino, y vino nuevo. Este vino nuevo que al maestresala, cuando lo prueba, le llama la atención y le dice al novio, como que lo va a increpar al novio: ¿cómo? ¿No es así que se sirve primero el vino bueno y cuando ya todos están tomaditos se pone el de inferior calidad? Tú hiciste al revés. ¿El novio qué sabía? Si el que hacía eso era él, el maestresala. Entonces, la gran simbología y mucho más que podemos sacar de esto es que se manifiesta en este texto. Por eso dice que es el primero de los signos de Jesús que hizo en Caná. Y así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Lo que se está buscando es esto: creer en que él nos viene a traer vino nuevo. Y ese vino nuevo es vida en abundancia, vida en alegría, vida en una boda. Boda significa celebración, fiesta de celebración, fiesta de unión, fiesta de una familia que crece, por consiguiente de alegría y de esperanza. De esto se trata. Entonces, ¿cómo lo traemos a nuestra vida? Y ya con esto termino, a este evangelio tan rico, para no quedarnos simplemente en los detalles que generalmente nos han dicho de él. Es que el Señor viene a hacer de nosotros vida nueva. Es un signo. ¿El signo cuál es? Que estemos de pie, que no tengamos miedo,
Que no tengamos miedo a las carencias, a lo que supuestamente nos falta, porque siempre nos va a faltar algo, pero el Señor se la va a rebuscar para darnos en abundancia por otro lado y de otra manera, a su manera, para que nunca dejemos de ser plenos, aunque nuestra conciencia humana nos diga, pero si no me faltara esto sería más feliz. Esa excusa tan humana y trivial que nos autolimita. El Señor viene a traer esperanza y ya la trajo, ya está aquí. Lo único que espera de vos y de mí es que creamos en Él. Creamos en Él. Agarren ustedes, se los dejo para que puedan vivirlo espiritualmente, el texto, búsquenlo en sus evangelios y récenlo. Ya pónganse a leerlo tranquilo, léanlo una y otra vez, suavemente, en oración, y pidiéndole al Espíritu Santo que Él les dé luz. Con esto que yo un poquito les agregué como detalle. Y van a ver, después cada uno saque sus propias conclusiones, va a encontrar sus propias respuestas, pero van a ver cuántas cosas nuevas el Señor te dice al corazón a partir de este hermoso texto tan rico, tan nutriente en la fe. Háganlo. Pero fundamentalmente es un texto que nos llama a la esperanza. Es un texto que nos llama a ver más allá de nosotros mismos y de la vida, sabiendo que el Señor está presente, y cuando el Señor está presente siempre hay fiesta garantizada, y no la fiesta de jorobar, sino la fiesta de la vida, de esa vida que nos vino a traer Jesús. Bueno, queridos hermanos, demos gracias a Jesús que nos ama tanto por medio de María, que está, obviamente, allí como un signo, pero en la vida cotidiana y real es nuestra mamá, esa madre que intercede, que nos cuida, y que le habla de nosotros a su Hijo. Claro que sí. Le pedimos a ella que nos dé su bendición, protección y amparo, nos libre de todo mal y haga de nuestra vida una vida en abundancia. Que así sea. Que así sea.